Bé, bona tarda. Com ha dit la Marta, jo vaig fer un màster d'intervenció socioeducativa i vaig fer la meva tesi en el meu projecte de recerca sobre aquest tema, la violència filioparental, en un camp determinat, que és el de la justícia juvenil, amb joves que tenien una mesura de llibertat vigilada per delictes d'aquest tipus. Arran d'això, com que jo treballava amb joves de justícia juvenil i havia treballat també en família, en altre moment laboral, vaig decidir fer aquest projecte de recerca. Arran d'això, arran de la feina que feia, surt aquesta idea del projecte i d'allà sortirà una mica, no arriba a ser una tesi, però sí va ser un estudi molt bé documentat, i el que farem avui serà una exposició. No em centraré en temes de justícia juvenil, faré una exposició una mica més àmplia de la temàtica de la violència filioparental, com que també és una xerrada que és divulgativa, no és específica, no estem en unes jornades específiques d'infància o d'adolescència o de jove, no he volgut arriscar-me a posar, potser és molt tècnica, però en principi és de divulgació general, o sigui que potser que vosaltres, com no ens coneixem, no sé on ve cadascú, potser que hi ha gent que ja en sàpiga molt, perfecte, si podem afegir alguna cosa més, i potser que hi ha gent que sigui la primera vegada que sent alguna cosa sobre aquest tema. Jo el que sí que us proposo és faré una exposició com a de 40 o 45 minuts, que amb el fred que hi ha jo crec que segur que no ens dormirem, segur. Això ja està molt bé, ara que ho penso, està molt bé, molt bona idea. Però podeu fer intervencions, si hi ha algun dubte, si hi ha alguna cosa que no enteneu, aixequeu la mà i feu una intervenció, ja està, i si la podem resoldre, perfecte. Si teniu alguna cosa a afegir també, jo vaig fer aquest estudi, vaig estar treballant amb joves amb aquesta situació, amb aquest delicte, però ni molt menys soc aquí un ciberista del tema, o sigui que si vosaltres en sabeu podem omplir la temàtica o la informació que en tenim millor. M'ha dit que genial, doncs endavant. Bé, a l'hora de parlar de violència filioparental hi ha diferents noms. Per què aquest nom? Aquest seria... Perdó, sempre m'ha faltat l'índex. Què farem? No us he explicat què seria. Hi ha diferents parts, intentarem fer un recorregut de tot això, que és el que jo crec que podria ser més interessant. Hi ha una primera part, que és aquesta, que és una mica més descriptiva, conceptual, que entenem per violència filioparental, des d'on s'explica, quins són els models explicatius, quines són les característiques de la família i quines són les característiques dels joves agressors. Una segona part que seria els models d'intervenció que hi ha. Una tercera part que seria afegir per una banda del projecte de recerca que jo vaig fer, quins van ser els resultats, que bàsicament era mesurar en quina mesura la mesura judicial de llibertat vigilada aconseguia algun canvi, ja veurem en quin tema. I per últim, un apunt sobre consideracions per evitar el conflicte i a partir d'aquí farem les informacions. Vinga, doncs comencem amb el tema de violència filioparental. Hi ha diferents noms. Si fem una revisió de la bibliografia sobre el tema, es parla del síndrome dels progenitors maltractats, del maltractament parental, del síndrome de l'adolescent avortat, del maltractament familiar ascendent, de la violència ascendent i de la violència filioparental. Jo he posat aquí Pereira, però n'hi ha de molts que diuen, he posat un referent de cadascun. La més utilitzada ha estat la de violència filioparental i poso la descripció, la definició que fa el
Roberto Pereira, sobre el que es la violencia filioparental, que sería lo que son las conductas reiteradas de violencia, sean tanto física, verbal o no verbal, dirigidas a los padres o a los adultos que ocupan el lugar. Y cuando habla de violencia en este sentido, habla de conductas reiteradas y por lo tanto excluye algunos casos. Uno como es el parricidio, o sea, el asesinato de los padres o de las madres. Está fuera de este campo de estudio, es otro tema, no sería considerado violencia filioparental. Casos aislados, una agresión, una amenaza de un día, algo que ocurre, no es violencia filioparental, tiene que ser una conducta reiterada. Una agresión de un día puede ser una conducta aislada, difícilmente puede que lo sea, puede que haya previamente situaciones de amenaza, por lo tanto ya sí estamos hablando de violencia filioparental, lo aclaro, porque tampoco se considera la que es relacionada con el consumo tóxico, y esto quiero explicar que se refiere básicamente a las situaciones en las que los hijos o las hijas agreden a sus padres o a sus madres porque están bajo el consumo de tóxicos y viene relacionado por esto. Y el caso que más fácilmente se nos puede venir a la cabeza es, yo me pongo en situación en los años 80, consumo de heroína, ¿vale? No estamos hablando de ese tipo de casos. Efectivamente ya veremos más adelante que sí se dan consumo de droga y veremos qué tipo de relación hay, porque hay diferentes estudios que se preocupan de hacer este estudio, qué relación hay, pero con respecto a este caso no sería, ¿vale? La psicopatología grave, aunque hay algunos autores, como veremos ahora en los modelos explicativos, que la contemplan, en general tampoco estaría contemplada, ni la deficiencia mental y, como decía, ni cuando se dan casos de asesinato, ¿vale? De los padres. Modelos que explican la violencia filioparental, podríamos decir que hay tres. Unos que hablan de violencia en general, otros de personalidad disocial o psicopatología, y otros que hablan problemas relacionados con la educación y la prenatal. Vale. Anem a veure quin d'aquests tres, o si hi ha alguna combinació, si hi ha teòrics que es posicionen més en una banda que en l'altra. Vale. Violencia general estaría, es la que explica que estem en una situació de banalització de la violència en general hi ha molta més exposició a la violència, potser hi ha menys tolerància en els àmbits educatius o en els àmbits de la família, però hi ha molta més banalització als medis de comunicació, a la televisió, a internet. Està molt més justificada, és més diària. Doncs aquesta exposició, les teories que parlen de la delinqüència juvenil, també. L'altra explicació, l'altra línia argumentativa seria la que parla de personalitat dissocial o psicopatologia, que és quan es diu que hi ha una absència de culpa o de consciència. Estaríem parlant de la falta o de la incapacitat per empatitzar. En aquest model, si coneixeu el que diu el Vicent Garrido, que es posiciona una mica aquí, que és el síndrome de l'emperador, per si algú us sona. I el tercer model explicatiu, que ja us avanço, que és el que té més pes, que és quan es parla de problemes relacionats amb l'educació. I parlem de problemes relacionats amb l'educació i els aprenentatges. I aquí la gran majoria dels autors del tema parlen bàsicament d'aquest. No es descarta els altres, podríem dir que potser hi ha una combinació, potser hi ha banalització de la violència, potser les teories de violència de delinqüència juvenil ens ajuden, però el pes ho fiquen aquí. Doncs es parla de teoria del cicle de la violència, ser víctima de maltractament i tornar, que ho veurem més endavant també, perquè també es comença a mesurar en quina mesura, en quina medida haver estat víctima quan ets petit, quan ets un infant, és un indicador o no per tornar a la violència. Es parla d'una cultura democràtica mal entesa entre els pares, les mares i els fills i les filles. Es parla també que els fills creixen sols, que el missatge avui en dia es lliure segons el desig propi, l'assistència a una sobreprotecció a la infància, l'excés del sí, i el tema de que els fills són rebutjats a la infància i després sobreprotegits. I aquí estaria el que
yo remarco, perquè em va semblar el seu moment molt interessant, el tema del síndrome de l'adolescent avortat, que ho explica un autor aquí que hem posat, no? Quan dèiem el síndrome de l'adolescent avortat, ho diu Feducci, y explica básicamente que sería que son hijos que no son deseados en la infancia, en los padres después se produce un proceso de culpabilización y realizan un proceso de sobreprotección, y a partir de aquí se generan unas dinámicas de violencia, ¿vale? No es lo más característico, pero yo los pongo para que entiendan en parte por qué, ¿vale? Toda esta exposición de diferentes argumentos lo que viene a ser es lo mismo. Tenemos un problema de educación en el hogar, o tenemos un problema educativo en torno a la concepción de la familia y el que se desdibujen los roles de lo que debe ser el padre, la madre y los hijos. Por eso me parecía muy interesante esto de cultura democrática malentendida. Bien, pasamos ya a lo que serían las características de la familia. Hablaré de características de la familia y características de los hijos y las hijas agresores. Con respecto a la familia, ya los diferentes estudios llegan a aclarar, ya siempre hay preocupación de si esto ocurre en familias desestructuradas, familias de clase baja, familias con pocos recursos económicos, donde la tensión de la falta, la tensión existente en el hogar por no poder cubrir las necesidades de los hijos y de las hijas lleva a esto, y los estudios concluyen, y casi en su totalidad, uno de los elementos que son más característicos de la familia, que estamos hablando de familias básicamente de clase media, incluso alta en algunos casos, también hay familias de clase baja, o sea, con pocos recursos económicos. Pero, a diferencia de otras situaciones, no estamos hablando de familias con problemática, bueno, tienen una problemática, pero no la de falta de recursos económicos, ¿vale? En los estudios sale dos tipos de familias, o las nucleares o las monoparentales, y en todas salen que las monoparentales tienen un elevado índice en todo lo que son delitos o agresiones de violencia filioparental. Está marcado en negrita y subrayado por esto, ¿vale? Es bastante relevante este dato, y normalmente son madres con hijos, madres solas. Hablan también de monoparentales y de nucleares, en las que puede que sea nuclear, pero que se da que el padre está o es ausente, o sea, hace poca presencia en el hogar o poca presencia y responsabilidad en la educación de los hijos y de las hijas. Otra característica es que los hijos son normalmente hijos únicos, o que si no lo son, pasan mucho tiempo siéndolo, o sea, hasta que tienen un hermano, ellos han sido durante mucho tiempo hijos únicos. Historia de violencia familiar, que ya exponía al principio, yo pongo aquí que es un importante factor de riesgo, no se llega a establecer una causalidad, ¿vale? No sería, yo creo que prudente tampoco, pero si hay un último estudio del 2011-2012 que intenta aclarar incluso un estudio específico sobre la relación que hay de haber sido niño o niña maltratada en el hogar y después ser adolescente o joven agresor, ¿vale? Y las autoras del estudio llegan a aclarar que no existe una relación lineal ni causal, pero que en el 80% de los casos en este estudio se daba. Los hijos agresores habían sido maltratados, ¿vale? Otras investigaciones no lo afirman, ¿eh? El tema no llega a estar... o sea, no es una afirmación como lo que puede ser lo de monoparental o de clase media. Siempre que nos metemos en temas que son más educativos y que afectan a la convivencia familiar o a cosas que pueden ser más determinantes, como que si has sido niño o niña agredida, después vas a ser un chaval, un joven agresor, que esto podría ser más determinista, pues normalmente se huye de este tipo de discurso, ¿vale? Ya veremos cuando hablamos de perfiles que también, aunque se intenta hacer un esbozo de los perfiles de los chavales, también hay una tendencia a huir de establecer un perfil, ¿vale? Se habla más que nada de tendencia. Probablemente porque a lo mejor porque no hay tantos estudios sobre el tema, cada vez empieza a haber más, y a lo mejor dentro de 5 años estamos diciendo, hay estudios que corroboran lo contrario. Entonces, hasta que no haya suficientes estudios a nivel internacional, los hay, sobre todo a nivel de Estados Unidos y de Canadá,
hay bastante. A nivel del Estado español, pues ahora empiezan a haber más, pero no hay tanto. Características de la familia, y esto sí es un elemento bastante importante. En la dinámica intrafamiliar hay poco diálogo, en general entre los miembros de la familia, hay pocas actividades conjuntas, la familia realiza pocas actividades en común y hay muy pocos contactos o casi nulos con la familia externa. Y esto sí es bastante relevante en todas las investigaciones, ¿vale? Por lo tanto, es más relevante la dinámica intrafamiliar o la situación de la composición familiar, ¿vale? Monoparental o nuclear con padre ausente. Y ahora, bueno, pues el otro elemento candente cuando se habla de dinámica intrafamiliar también se habla de los estilos educativos de los padres, ¿vale? Y aquí somos en estilos educativos de los padres. Hago un pequeño inciso aquí, puede que en esto sepáis mucho más que yo, pero como no sé, pues explico un poco. Cuando se habla de estilos educativos, se afirma que hay 4 modelos en base a dos criterios que se cruzan. Uno es la supervisión y el control que se hace de los hijos, que es la capacidad para establecer normas y límites, establecer un marco normativo a los hijos. Y otra es la capacidad de dar afecto y seguridad a los hijos. Entonces, en los casos en los que estos dos indicadores son altos, estamos diciendo que estamos hablando de un estilo educativo democrático, ¿vale? O sea que, por decirlo, se le nombra así, por decir que es óptimo, adecuado. Se garantiza al fill y a la filla la afecta la seguridad o el apego seguro y la contención, de establecer normas y límites claros. ¿Bien? Cuando no hay una supervisión cuando existe un afecto y expresión de afectividad y comunicación alta, pero no existe esta supervisión y control, estaríamos hablando del permisivo, ¿vale? Se permite, el hijo no tiene una contención, no tiene un marco normativo en el que moverse. Y en los otros dos casos es, bueno, cuando hay una supervisión alta y poco afecto, estamos ante un modelo autoritario, y en el último de los casos serían negligentes, que no existe ninguno de los dos, ¿vale? En los estudios de violencia filioparental, lo más característico, el tipo de familia o estilo educativo que más se da, son estos dos, permisivo y negligente. Veremos que va relacionado básicamente con el establecimiento de normas y límites en el hogar. O sea, hay una baja supervisión y control. En otros casos, otros estudios llegan a afirmar, también aquí se podría vincular el autoritario con que la violencia es una respuesta, la violencia del hijo es una respuesta a la violencia que ha recibido por parte de los padres, que podría ser en el autoritario, donde hay muy poca comunicación, muy poco interés en el deseo del hijo o en los intereses y mucho control. ¿Dudas hasta aquí? Vale, tiene mandala. Perfecto. Animar a las características del fill y la filla. Adelanto ya que me ficaré poco en aquel tema de las características, porque es complicado definir un perfil. Simplemente de los estudios lo que sale más característico, pero a veces se contradicen, ¿vale? Entonces, básicamente chicos en lugar de chicas, aunque en comparación con otros delitos el número de chicas es más elevado. Esto sí sale en la gran mayoría de estudios. Hay una referencia que pongo aquí normalmente de 14 a 17 años. ¿Pero por qué? Porque este es el dato que coge la Fiscalía General del Estado. Hay otros estudios que hablan hay una tesis recientemente sobre el tema, que acaba de salir, del 2014, de Aroca, que habla de 10, 15, o sea, de empezar más joven, de 12, ¿no? de ir bajando. En la gran mayoría de los casos, una baja autoestima, altos niveles de impulsividad y baja tolerancia a la frustración. Con lo de la impulsividad, yo creo que no estamos descubriendo la pólvora,
porque hay unos estudios también en la revista Nature, sale una investigación del 2012 sobre neurociencia, y en la que se hace un estudio sobre impulsividad y adolescencia y se vincula, está demostrado ya, la neurociencia ha conseguido demostrar que en la adolescencia se incrementan los niveles de impulsividad. Por lo tanto, nosotros a lo mejor desde el ámbito educativo, esto ya lo habíamos constatado, que es una realidad, que los chavales en la adolescencia normalmente se incrementan los niveles de impulsividad, pero ya seguro, por neurociencia lo sabemos. Y la baja tolerancia a la frustración, que está muy relacionado con la falta de normas y límites. Padres o madres que no son capaces de poner normas, que no son capaces de decir no o de negar determinadas peticiones, lo que están generando en el hijo es que los niveles de tolerancia a la frustración y frustración por no poder acceder al recurso, frustración por no poder cumplir determinados deseos, pues mi tolerancia es muy baja. Entonces los indicadores de ira suben. ¿Vale? Dificultad para asumir responsabilidades y tareas, y esto está bastante vinculado, ven que va a ir bastante vinculado al tema de los estilos educativos de los padres. Dificultad para asumir responsabilidades y tareas básicamente porque cuando no hay normas y límites, la demanda de asumir responsabilidades en casa tampoco existe. Entonces llega un momento, se empieza a pedir y la devolución pues es una negativa. Hay estudios incluso que empiezan a diferenciar si tampoco ocurre esto en el ámbito formativo y laboral. Ahora lo veremos. No rasgos psicopáticos ni de salud mental, aunque hay algunos casos en los que sí. Aquí me paro un momento, porque hay una de las teorías, uno de los modelos explicativos que se centra o que pone el foco en chavales con bajos niveles de empatía, que sería el trastorno de la psicopatía. ¿Vale? En los estudios realizados hasta la fecha no es característico. Puede ser que también pero en estudios, por ejemplo, en Cataluña, que hay dos estudios relevantes, uno del 2005 de Romero y otro en el 2006 de Sampera, no salen los rasgos psicopáticos. ¿Vale? Eso no quiere decir que no los haya. También entraríamos aquí, pero no nos vamos a liar porque sería otro terreno. El tema del trastorno del apego reactivo. ¿Vale? Son chavales o hijos que no han tenido afecto seguro en los 6 primeros meses de vida, en el primer año, en los 2 primeros años de vida, de manera especial en los 6 primeros meses, y esto se viene a evidenciar en la adolescencia. ¿Vale? Se puede detectar el trastorno, pero esto nos daría para otra conferencia, yo no soy especialista en el tema tampoco, pero ahí entraría lo que podría ser una psicopatía o trastorno, serían otros casos. Que no estaríamos hablando, lo distingo, porque tendríamos que aprender que saber distinguir los profesionales de la educación o de la intervención de la psicología, saber distinguir cuando estamos hablando de un problema educativo, familiar, sistémico, si le queremos decir, y cuando estamos hablando de un problema de trastorno, sería totalmente diferente. ¿Vale? Elemento común en todas las investigaciones, y esto a mí sí me parece más relevante, este es mi enfoque, también la tesina la enfoque por ahí, la historia escolar de fracaso de los chavales. ¿Vale? Y esto es común en todo. ¿Vale? Sí, es verdad que puede haber familias de clase alta, mayoritariamente de clase media, algunas de clase baja, hay chavales que pueden tener trastornos, hay la gran mayoría que no, hay chavales que incluso pueden, que han recibido un estilo parental que es permisivo o negligente y otros que lo han recibido autoritario y la violencia se explica de diferentes maneras, pero hay un elemento común en todo, que es la historia escolar de fracaso. Y aquí se dan diferentes indicadores, como es, bien, malos resultados académicos, haber vivido problemas de adaptación, esta es bastante común, muchos cambios, o algunos cambios en el proceso escolar, cambiar de escuela, ¿vale? Hermanos Allende cambia de escuela, dificultad para adaptarse a la nueva escuela, al nuevo grupo, absentismo alto, a lo mejor esto vendría a explicar, es un indicador, pero puede ser que también explique porque el absentismo explica la historia del fracaso. ¿Vale? Consumo de drogas, adelante antes algo, no es lineal, no es una causa.
no es causante, es un agravante. Está demostrado que el consumo de tóxicos incrementa los niveles de agresividad o de impulsividad, pero este no es el motivo de la agresión, no es la causa. En chavales que consumen hay mayor facilidad en que agredan, pero hay chavales que consumen y no agreden. El ámbito de la violencia, esto es una preocupación de todas las investigaciones. ¿Se da la violencia, los chavales agreden exclusivamente en el hogar o son chavales que tienden a ser agresivos o violentos fuera del hogar, con su grupo de iguales, en la escuela, en el proceso formativo, cuando hacen prácticas, en otros espacios? Bien. A raíz de esto surge lo que son los perfiles, intentar establecer perfiles. Bien. Entonces, ¿qué ocurre con los perfiles? Primero que se llega a concluir que es difícil establecer un perfil, y yo creo que los autores, las autoras también huyen de establecer un perfil. No estamos haciendo una ficha policial de un chaval, estamos intentando ver cuáles son los indicadores principales, ¿no? Sí es verdad que se da algunas ideas, hay diferentes estudios, y yo creo que esto nos puede ayudar, sin quedarnos en que son perfiles. Entonces, hay algunos estudios que hablan de 3 perfiles y hablan chavales de inicio temprano, chavales violentos o chavales con historia de maltrato, y sacan las características. Hay otro estudio, y ahora hablaré de los 2 que se han hecho en Cataluña. Hay un estudio que habla de chavales que se relacionan poco y tienden al aislamiento en el hogar, y chavales que se relacionan muy bien fuera, que consumen tóxicos, que no les importa, que hacen uso de la violencia fuera del hogar. Y hay otro estudio en Cataluña que ya no solo habla de las chavales, sino también un poco el perfil de la familia, ¿vale? Familias que son más desestructuradas, por decirlo de alguna manera, familias que son que la dinámica familiar es más normalizada, por decirlo de alguna manera. En los diferentes estudios, aunque se establecen perfiles, sí se deja claro que hay tendencias, ¿vale? Esto es importante. Cerramos este bloque de características, definición conceptual, y vamos a los modelos de intervención. Y vamos a ir más lanzados. Modelos de intervención, los diferentes modelos de intervención, y yo os pondré brevemente modelos de algunas entidades en Madrid, País Vasco, Valencia y Cataluña. Se tiende a, en la gran mayoría de ellos, a trabajar con la familia. O sea, a mí me gusta mucho, hay un técnico de justicia juvenil con el que yo trabajo que me dice, claro, tú me traes al chaval, ¿no? La medida judicial me trae al chaval y yo lo que hago es llamar a la familia, ¿no? El chaval es un portavoz. Y básicamente es eso, ¿no? El chaval, la chica o la chica agresor como portavoz de la problemática familiar. Y aquí sí que hay un consenso de un trabajo sistémico, ¿vale? Y vamos a ver cómo se aborda ese trabajo. Por un lado decía un abordaje sistémico, familiar, y por otro lado la terapia cognitiva conductual. Y vamos a ver dónde se pone el foco en la intervención, qué es lo que se hace, ¿vale?, en este tipo de casos. Con los hijos y las hijas, trabajar responsabilización de la conducta violenta. Tú eres, más allá de cuál sea la dinámica familiar, y esto es importante, y de que tus padres te hayan dado este trato, o de que la familia viva esta situación, y tú en parte puedas ser una víctima, tú aquí eres responsable de una agresión. Eso se trabaja. Se trabaja el control de la impulsividad, se trabaja la aceptación de la norma y la responsabilización en tareas. Se trabaja en incrementar la tolerancia, y yo pongo aquí 2 tipos de tolerancia: la tolerancia a la frustración y la tolerancia al retraso de la consecución o de la consecución del deseo, de la obtención del deseo, ¿vale? Quiero esto y lo quiero ya. Hay que trabajar eso, ¿no? Al retardamiento. Bien. Que normalmente esto explica bastante en la línea de qué es lo que ocurre con los chavales. Si no hemos puesto normas y límites y me has dicho todo que sí, llega un momento en el que todo que sí. La vida te pone límites. Llega un momento que la vida te pone límites. Mejorar las habilidades de comunicación, incrementar la capacidad empática, y esto va relacionado con la responsabilización de la conducta violenta. ¿Y veremos por qué? Porque la manera de trabajarlo no es
culpable, has agredido y hasta que no digas que eres culpable no avanzamos. No, no se trabaja así. Vamos a ver qué daño has podido ocasionar. Si has ocasionado, tú crees que nos ocasiona un daño, esto es lo normal, esto es lo que ocurre. Yo he recibido, pues ahora recibe. A mí me tiene harta mi madre, pues ahora vamos a intentar mover al chaval de ahí sin empezar a responsabilizar o a señalar, a ver cómo se ha sentido tu madre, cómo crees que se pueden haber sentido tus hermanos ante esta situación. Con los padres se trabajan básicamente 3 tipos de adquisición de habilidades. Vale, la última a lo mejor no es una habilidad, pero es la capacidad para definir. Y las hemos dicho ya, ¿vale? Una, la capacidad para dar afecto seguro a sus hijos. Es verdad que el hijo no tiene, y bien entendido, por eso decíamos, nombrábamos antes la cultura democrática mal entendida. Hay que saber dar afecto, hay que saber comunicar. Hay que saber poner límites. Este es otro de los temas que se llaman supervisión y control. Básicamente estamos hablando de las 2 competencias básicas, ¿vale? De los 2 elementos básicos. Cómo dar afecto, cómo expresar afecto, cómo ser capaz de que tus hijos, tus hijas expresen afecto también, y que se mejore la comunicación interna. Esta dinámica familiar que veíamos de que hay poca comunicación interna en la familia, cómo favorecer que crezca, que mejore, para cuando el chaval también tiene situaciones de ira que sea capaz de verbalizar, tenemos que ir ayudando ahí. Y por último, una cuestión de valores. ¿Cuáles son los valores que predominan en casa? ¿No? Si lo que predomina es que nos comunicamos a través de la agresividad, es más fácil que haya agresividad. Si lo que predomina es que se hace lo que yo digo, o que se hace lo que cada uno quiere, pues esto es un valor que estamos transmitiendo. Si predomina que se resuelven las cosas porque yo lo digo, pues es el valor del más fuerte. Cuando el chaval se siente más fuerte físicamente, no es casual que la persona salga en la adolescencia, pues ahora el fuerte soy yo. Este es el valor que hay en la familia. La manera de trabajarlo: grupo de padres, trabajo individual con padres, grupo de chavales agresores, trabajo individual y después un proceso de mediación. Por lo tanto, diríamos que hay como 5 bloques. Por lo tanto, no estamos hablando de viene el chaval y trabajamos con el chaval. Viene el chaval y tú eres el que me trae, y ahora detrás tiene que venir la familia, y si no viene la tenemos que ir a buscar. ¿Vale? Rápidamente, algunos modelos de intervención. Y aquí vamos a evidenciar al que passa també una mica a Catalunya. Bueno, hi ha comunitats autònomes que ja tenen això molt avançat i treballen, poso l'exemple de la Comunitat de Madrid, que tenen un internament específic, tenen convivència en una llar, tenen centres de dia específics per això. La Comunitat Valenciana, que és veritat que té un centre compartit d'internament on els joves compleixen una mesura de tancament, semiobert, obert, però també una mesura de convivència en nucli educatiu, que seria l'específica per a aquest tipus de delictes, però en un programa específic, un manual d'intervenció con famílies generals con conductes de maltrato. Hi ha el model del País Basc, que hi ha una convivència i una llar, hi ha intervenció terapèutica, hi ha permanència en el domicili en psicoteràpia i treball socioeducatiu. I hi ha a Catalunya que no hi ha un internament específic, no hi ha convivència en una llar, de fet no hi ha cap dispositiu a Catalunya per fer complir la mesura de convivència amb altra persona, família o nucli educatiu que està contemplada a la llei, a la 5/2000. Ja normalment és convivència en CRAE, hi ha CRAE específic on es deriva el xaval i es treballa amb el tècnic o la tècnica de medi obert, amb la derivació al psicòleg o la psicòloga, però no hi ha un recurs específic. Venga. Ahora pondré brevemente algunos resultados, y este es el caso de Valencia. Cuando habla de si en la familia no se dan estas características, está hablando de consumo de drogas en todos sus miembros, dinámicas vehiculadas por el consumo de drogas. Y si además hay afectividad y los padres se implican en la intervención, las probabilidades de éxito son muy altas. Y ellos explican que entre el año 2004 y 2008 tenían estos datos y que conseguían un 56% de éxito, y de éxito en el sentido que existe una buena relación con los padres. A veces la intervención se limita
porque es muy complicado, el caso es muy grave y se limita, no vuelvas a agredir. Y con esto ya ni apruebo, ¿vale? Ya es suficiente. Pero si queremos ir al foco del problema, tenemos que ir a cuáles son las dinámicas relacionales. A Cataluña, de la investigación hecha en el 2006, lo que se consigue, como en Cataluña no hay un recurso específico para esto, normalmente las autoras lo que hicieron fue hacer un estudio de los chavales que se les pone una medida de internamiento. Han agredido a tu padre o a tu madre, la situación es muy grave, al jutge diu un centre tancat, una mesura d'internament. Los efectos que había conseguido, reducción del odio y de la rabia, que en algunos casos se había movido hacia el centro, ¿vale? L'apropament afectiu amb desconfiança, la continuïtat del conflicte, això ho constatàvem, o sigui, continuar el conflicte familiar, i que es donaven estratègies d'evitació. Quina? Diferent al fill i al pare. Los hijos o se encierran en la habitación, o sea, los hijos han llegado a entender, después de este internamiento y del trabajo, no voy a agredir, para controlarme me meto en mi habitación o paso todo el día fuera. Chimpum, resuelto. Resuelto por evitación, digo. Los padres, ¿qué hacen? En el fondo, ser mucho más laxos. En el fondo sigue habiendo un miedo, por eso el conflicto no se ha resuelto. Entonces los padres hacen lo que ya venían haciendo, pero si el conflicto vino porque te dije, ordena tu habitación, y ahí recibe una agresión, pues a partir de aquí los padres dicen, ordena tu habitación, pero cuando pueda, te lo recuerdo un día, te lo recuerdo al otro, son más laxos. Por lo tanto, lo que se establece es una estrategia de evitación. Y la evitación total es cuando el chaval se va a vivir con otro miembro de la familia. Entonces en los chavales que se produce un reconocimiento de la agresión, ¿vale? Pero continúa existiendo la dificultad para interiorizar normas y límites. No hay, estoy hablando de los resultados de ese estudio, ¿vale? Sobre el internamiento. Ya veíamos que lo que habían conseguido en Valencia con este programa específico, ¿no? Un 56% de los casos mejoraba con un muy buen resultado la situación. Recomendaciones que hace el estudio, importantísimo, una valoración inicial acurada. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que cuando el caso llegue al juez, si hay una valoración muy buena, podamos decidir. Primero, ser capaces de diferenciar, estamos ante una situación de trastorno de apego reactivo, esto es algo patológico, requiere un tipo de tratamiento, o estamos ante un tema educativo, de aprendizaje, no tiene nada que ver la intervención. Y hay un segundo nivel, que es definir la gravedad de la situación y en base a eso poner la medida. En Cataluña se ponen pocas medidas de este tipo de convivencia en núcleo educativo, entonces el juez tiene que decidir si hace un internamiento cerrado, el chaval no va a salir, si hace un internamiento semiobert o si fa una de llibertat vigilada o alguna mesura en régimen obert, ¿vale? Que no se quita en casa. Entonces es importante esa valoración inicial bien medida. Un segundo es a la hora ya de trabajar con los chavales y nosotros como profesionales de la intervención en este ámbito nos encontramos aquí, hay un momento en el que como profesionales hemos de decidir si trabajamos para que la familia, para el retrobament, que el noi o la noia torni a casa seva, o si treballem per preparar el noi i la noia perquè se'n vagi, perquè s'emancipi, perquè la convivència és impossible. ¿Vale? Eso també ho dic, hem de saber clarificar. No totes les intervencions aniran al retrobament, hi ha situacions que no es viable. I una última, que és la teràpia per a tots els membres de la família. ¿No? Aquesta és la recomanació també que fan. Vamos acabando ya. Efectos, esto es de la tesina que yo ya hice. Ya les digo, no es una tesis. La tesina cogimos 6 casos de chavales con medida de libertad vigilada. Realicé entrevista con los chavales, realicé un grupo de discusión con los técnicos y entrevista con los técnicos de medio ver que trabajan al chaval, y a ver qué conseguía. Yo quería medir si reduce los niveles de impulsividad. Perdón, explico antes en qué consiste la libertad vigilada. Por si. La libertad vigilada consiste
si no tiene nada que ver con la libertad vigilada de adultos. La justicia juvenil contempla, afortunadamente, que la llibertat vigilada sigui una mesura pràcticament, o de manera important, en un pes socioeducatiu important. Doncs, al xaval o al jove se li assigna un tècnic o una tècnica de medi obert, que és un professional de la intervenció social, val? Que li farà un seguiment socioeducatiu, que farà el contacte amb la família, que treballarà per fer derivació, que contactarà amb el territori on el xaval viu, on vivia, on està la família, farà una intervenció al territori. Val? Per tant, no és només assignar, que és el que passa amb la llibertat vigilada d'adults. Pues en una llibertat vigilada has d'anar al jutjat, signes cada 15 dies, no sé, i marxes cap a casa, ja està, és merament de control. La llibertat vigilada a la justícia juvenil té un caire totalment socioeducatiu. Val. Això, en el tema de la llibertat vigilada, té una temporalitat, un any, bueno, perquè valori un any, any i mig, 6 mesos, en aquest cas, bueno, són més d'un any. Bé, los chavales de la investigación, los resultados consigo expresan ser menos impulsivos, y esto lo expresan los chavales y lo expresan los técnicos, pero me parece bastante importante que los chavales, cuando los entrevistas, te digan, sí, yo ahora siento que puedo controlar mucho más, y lo verbalizan así, que ya no salto tan rápido. Se reducen los niveles de impulsividad, se producen cambios en el reconocimiento de la agresión. Los chavales que en un principio, porque yo lo que hago es entrevistar a chavales que están en el inicio de la medida y chavales que están al final de la medida, para hacer una comparativa. Los chavales terminan reconociendo que sí, ellos han hecho una agresión y lo verbalizan, que era uno de los puntos que se recomendaba. Se trabaja para que el chaval reconozca la agresión, contando con 2 casos. Una, si la situación no es muy grave, si la situación familiar es muy grave, es muy complicado que se dé esto. Y otra, si hay implicación de los padres. Por lo tanto, si hay un reconocimiento por parte de los padres de la situación, ¿no? Si el chaval considera que yo soy culpable, tú me sientas a mí allí y dices, tú has agredido a tus padres y vamos a trabajar sobre esto, difícilmente hay un reconocimiento de la agresión, ¿vale? Cuando los padres se implican, el chaval ya también va entendiendo que esto es un problema familiar. No se producen cambios en normas y límites, en la aceptación de normas y límites, ni en casa ni al ámbito formativo. Esto es un tema que sigue costando en los chavales, ni en la asunción de responsabilidades y tareas. ¿Vale? Y se producen cambios en la convivencia familiar en los casos en los que toda la familia se ha implicado. Eso va relacionado con el reconocimiento de la agresión. Cuando el técnico o la técnica de medi obert aconsegueix treballar amb tota la família vol, perquè la família no vol, no es pot fer res, no? Perquè la mesura judicial la té el jove, no es pot obligar a la família. Doncs si la família s'implica i participa, ya cambia en la convivencia. ¿A quién atribuyen los cambios? Vamos a ver qué dicen los chavales, qué dicen los técnicos. Los chavales, súper importante, me pareció bastante relevante, atribuyen los cambios al clima de confianza que se establece con el técnico, la técnica que me ha tocado, con mi DAM, como se decía antiguamente, y los chavales siguen diciendo DAM, ¿no? Es que yo llego aquí, y es verdad, y los chavales van a la ciudad de la justicia a hacer las entrevistas o a otros dispositivos, ¿no?, del territorio, si les queda más cerca, donde lo cite su técnico, técnica de medio ver. El clima, aquí me sentía en confianza. El vínculo que se establece muy relacionado. Es que el técnico, ¿sabes? No dicen es mi amigo, pero yo le puedo contar de lo que sea. Y me entiende. Y relevante, y tiene que ver con esto, es el trabajo del técnico. Y la técnica va mucho más allá de la conducta violenta. El chaval le llega con... El técnico le viene a la ficha y le llega al chaval que es un agresor, que ha agredido a la madre en casa o a los hermanos, o sea, la situación, y el técnico a lo largo de la intervención dice, vale, este es un punto, y evidentemente es el que nos ha congregado aquí, el que nos ha concitado, pero esto es un chaval, tiene 15 años, tiene 16, tiene 14, tiene inquietudes, tiene deseos, ¿qué te interesa a ti? ¿No? Y tiene mucho sentido, pues, ese clima de confianza, y el chaval sentir que no se viene a hablar solamente de soy culpable, sino que se me da cabida a otros espacios de mi vida y a yo poder explicarme y
que argumentar y sentirme entendido y empatizar con él, siempre entendiendo que tú has venido aquí porque has accedido a... Esto es lo que nos pone, lo que nos une, a lo que nos ponen, lo que nos cita a los dos. Esta cita es por esto. Y después vamos trabajando otra cosa que te interesa, que te gustaría formarte, porque te ha ido mal en la escuela, o esta asignatura que te fue mejor, todo este trabajo. Los chavales mejoran, y esto tiene mucho sentido, hacen una valoración muy positiva del seguimiento socioeducativo, que fa el tècnic, perquè és el que es veu cada setmana o quinzenalment, el que va a casa, el que tal, i fan una valoració no tan bona de l'atenció psicològica. La valoran, però que el psicólogo y también esto porque está muy estigmatizado cuando el chaval va al psicólogo, ¿no? ¿Se entiende? Ahora cuando el psicólogo, cuando ya avanza un poco en la entrevista y empieza a establecer, los chavales son capaces de verbalizar, por eso yo la pongo aquí. Cuando tú le preguntas directamente qué tal con el psicólogo, no tanto, pero cuando empiezas a trabajar en la entrevista y vas más en profundidad de las propias palabras y está registrado, se desprende que el trabajo con el terapeuta le ha ayudado. No, porque la psicóloga me hizo ver que tal. Pero cuando le preguntas directamente qué tal con la psicóloga, porque tampoco quiero estar viniendo a la Ciudad de la Justicia, aparte al psicólogo. ¿Qué dicen los técnicos? ¿A qué atribuyen los cambios que se consiguen en la medida? Implicación de la familia, acompañamiento en el proceso de maduración, los chavales maduran y los acompañamos en ese proceso. Y elemento clave, cuando trabajas para la satisfacción y la realización del chaval. Y no es casual, por eso al principio yo ponía, ¿cuál es el elemento común a todas las investigaciones? La historia de fracaso escolar. Son chavales no realizados, son chavales donde el deseo no ha podido ser colmado. El deseo es lo que yo quiero hacer, en lo que yo quiero ser. Entonces, cuando con la medida se consigue que el chaval se sienta realizado, la cosa empieza a cambiar. Cuando no solo hablamos del delito, sino hablamos de lo que a ti te interesa, la cosa funciona. Y va relacionado, ¿no? Los chavales dicen, no vengo a hablar solo aquí de lo que me ocurre, y los profesionales dicen cuando trabajas con mucho más conciencia, ¿no? También el profesional que lleva cuando trabajamos más allá de esa realidad. Los técnicos y las técnicas, se les pregunta también, ¿en qué es eficaz la medida de libertad vigilada en este caso? Los chavales siguen conviviendo en casa. Una primera, porque pone límite. Tienes que venir, lo ha dicho un juez, tienes que venir, tienes que cumplir, si no, te vas a ir a un centro cerrado. Y eso da miedo. Tienes 15 años, te vas a ir de casa y alguien te dice, como vuelvas a agredir, te vas a ir a un centro cerrado, pone un límite que no se ha puesto en el hogar. ¿Vale? Segundo, la medida es más eficaz cuanto más prolongadas en el tiempo. Y tercero, cuando las derivaciones son trabajadas. En ocasiones la medida judicial de libertad vigilada va acompañado de tractament terapèutic. Això que vol dir que el jove ha de fer sí o sí a la teràpia, anar al psicòleg. No? Aquesta imposició, és veritat, el jove ha d'anar amb el tècnic de medi obert, també ha d'anar amb el psicòleg. En los técnicos dice, bien, hasta un punto, porque ir al psicólogo de manera obligada tiene pocos resultados. Si yo le digo al chaval, tienes esta medida y tienes que ir. Son los técnicos que dicen, en la medida que nosotros conseguimos trabajar la derivación y va avanzando en el tiempo y no nos limitamos a decir, tienes esta medida, tienes que ir la próxima semana al psicólogo porque te toca. Sino que se trabaja con el chaval, cuando llevamos 2 meses, 3 meses, 4, cuando se empieza a vincular, dice, ¿tú no crees que todo esto que hemos trabajado aquí, que tú me estás diciendo, tal, esto el psicólogo te puede ayudar? Evidentemente tienes que ir al psicólogo, lo dice el juez. Pero si en vez de tienes que ir al psicólogo, propongo, hay alguien, un profesional que te va a ayudar en esto, será mucho mejor. No solo en este caso, sino en otras derivaciones. Has de hacer un proceso formativo, no? Perquè és una bona mesura, fer un procés formatiu. Està molt bé. Ara, el tema és com la treballem, no? Explorem primer el desig del jove, a ti què t'agradaria fer? Perquè fer per fer, això jo ho he fet. Ja t'ha tocat fer la primària i l'ESO, perquè tocava. I no has tingut una molt bona experiència de fer. Ara tu què vols fer? Doncs treballar, no tenir pressa en això, no? I fer una exploració en ese ambient. Último punto. Son las 6 ya. Me pido.
Consideraciones para la habitación del conflicto. Pues pondré para los padres y para los hijos y las hijas. Si llegamos aquí, yo creo que todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí, después de lo que he expuesto, creo que llegaremos a las mismas consideraciones, ¿vale? Si queremos evitar el conflicto, hay que ponerse desde ya. Es que no lo he hecho, el niño tiene ya 10 años, no lo he hecho, empieza ya, no pasa nada. Todo lo que vayamos ganando ahora, vayamos haciendo ahora, hemos ganado. Nos costará mucho más que si hemos empezado desde el minuto cero de vida, nos costará más. Pero esto es lo que nos toca. Aplicación de la norma y del límite. Aunque en la constancia y la perseverancia, eso no, eso no, eso no, ¿vale? O has de fe y punto, eso es el que toca. Y distingir quan s'ha de negociar, quan, que era el que sortia al principi, hi ha una cultura democràtica mal entesa, no? No, perquè a casa parlem tot i es negocia tot. No, con 5 años, una niña, un niño, no puede decidir, no quiero cenar, no, tú cenas y punto. Entonces las zapas que tocan y chimpum. Después podremos negociar si te doy a elegir entre cenar esto o esto. Y también ojo con lo que decidimos en lo que, ¿no? Es que quiero todos los días cenar hamburguesa. No, tú puedes decidir, pero yo te doy a elegir, venga, esto que es más sano, esto que es menos sano, pero que hacemos de vez en cuando y tal. Esto, perfecto. Con 5 años. Con 15 años, lo que nos ocurre es que hay padres que con 15 años no dan margen a la negociación tampoco, o con 10, o con 12, y no van dando espacio al chaval. Y el chaval va creciendo y va teniendo su espacio, va teniendo su vida propia, y hay ocasiones en las que se produce, hay un efecto que se llama el de fusión, que el padre impide, o la madre impide que el chaval tenga una personalidad propia. No sé, en los casos de autoritarismo, básicamente yo marco, yo digo, y no hay espacio a la negociación. Esto que consigue incrementar los niveles de tolerancia a la frustración. En los casos en los que los chavales no solo agreden en casa, sino que agreden fuera, ya no solo por la agresión también, sino por la vivencia interna de la frustración, es que la vida te pone límite. Es que me gusta aquella chavala, pero aquella chavala pasa de ti, eso es un límite. No lo vas a conseguir, ¿no? Es que yo quiero estudiar aquello, es que tú no llegaste a estudiar aquello, es que vamos a ver la otra manera. Es que yo quiero salir el fin de semana e irme de camping con los colegas, es que no hay un duro en casa, no puedes ir. Es que llega un momento de los conflictos, no lo pongo ya porque sería alargarme mucho. ¿Por qué surge? Porque el momento de la agresión, que también lo investigué, ¿no? Ese momento puntual en el que se da la agresión, que es, o las agresiones, ¿no? ¿Por qué sale? Y son cosas del día a día, no es un debate, ¿no?, de proyecto de vida, yo quiero esto y el padre, no, es tu habitación, quiero ir el fin de semana con los colegas, no hay dinero. ¿Cómo que no hay dinero? Claro que si siempre me has pagado las cosas porque son cosas de niños, llega un momento, tengo 15 años y pido no sé qué, y eso no se puede costear, es que no se puede costear, es que es un límite real que pone la vida. Que haya acuerdo en los estilos educativos, y esto ya es algo más personal, en esta frase yo digo, es preferible un criterio menos bueno, por no decir un criterio malo es malo, punto, no vamos a poner nada, pero bien acordado, que un criterio bueno y uno malo, o sea, donde hay disparidad. Tu padre te dice una cosa y tu madre te dice la contraria. Ahí no hay aplicación de la norma, no hay interiorización de la norma. Si esta norma o este criterio en el estilo educativo es bueno y este es malo, yo recibo este, el chaval tiende a quedarse con el que le da más beneficios de inmediato, que no el que le vaya a dar más beneficios a la larga. Probablemente es el que más dificultades le pone después para relacionarse. Entonces es preferible tener un acuerdo, tener un criterio menos bueno, pero acordado, se da el mismo mensaje. Esto nos pasa muchas veces cuando trabajamos en centros residenciales. Los chavales tienen tantos referentes que hay un educador, una educadora, el psicólogo del centro que tiene muy buen criterio y dice, esta es la pauta que hemos de seguir, y se le da a los chavales. Y hay otros que dan esta, y otros que dan esta, y otros que dan esta, y otros que dan esta. Es muy complicado cuando hay tantas personas interviniendo sobre una situación, ¿no? No queda ese caso es complicado. Pero en el hogar, si hay dos, pues tenemos que hablar y llegar a un acuerdo y ser constante en eso. Y eso facilita la interiorización de la norma. Esto es lo que siempre ha sido y es así. Y con los chavales, con los chavales, aquí la prevención es más complicada porque normalmente con los chavales ya se trabaja porque han agredido, son profesionales, están trabajando con familias,
chavales que todavía no han agredido, aunque haya altos índices de ira, de impulsividad, tenemos que enseñar a convivir con el límite. Y si tenemos espacios familiares en los que trabajamos, enseñar que eso es lo que ocurre, que la vida es así, con la dificultad. Enseñar lo que se llama, yo lo he puesto un repertorio amplio de respuestas, porque yo creo que se llama la resolución de conflictos, va más allá de la resolución de conflictos. Es una cuestión de cuántas respuestas tengo yo ante esta situación. Y había algo bueno en las investigaciones que dicen, los chavales no vuelven a agredir, en muchos casos no se soluciona el conflicto, pero han aprendido una estrategia para resolver, que es la de la evitación, que es la primera, la básica. Evito, antes de levantar el puñetazo, antes de lanzar una silla, antes de cargarme la puerta, me voy. Es evitación. Enseñar diferente, ¿no? Y preparar para eso. Esto es lo que yo concluyo en la investigación, y con los años de trabajo, después de aquello, y el día a día, lo que hice en la investigación, me he llegado a otra conclusión. Y es que, aquí lo pongo como realización personal, hay que trabajar con el deseo de los chavales. Si nosotros, en medida que garantizamos espacios en los que los chavales se sientan realizados, vamos ganando ahí, eso es petróleo para nosotros. Esto ya es un enfoque, si decidimos trabajar desde un enfoque de déficit, o si decidimos trabajar desde un enfoque de fortaleza, ¿no? Pero ¿cuáles son las fortalezas del chaval? Y a partir de ahí trabajar, sin perder de vista que el chaval ha cometido una agresión, o que el chaval ha hecho esto no lo perdemos de vista, porque si no caemos en lo mismo, en un espacio permisivo, que es lo que a ti te interesa. ¿Me diste? No, da igual o no. No, no. Para que se entienda bien. Favorecer procesos de realización personal. Porque a lo mejor en casa no se ha favorecido. Chimpum, como llega. Venga, sí, que estamos en familia, dudas, cosas. Ya expliqué al principio. Esta es mi aportación, este es mi conocimiento. Aquí probablemente haya muchos profesionales, gente que lleva años trabajando con chavales de este tipo, con este perfil, y que puedan aportar, debatir con los que estamos de acuerdo. Ahora os pasaré, bueno, luego pasaré esto, pero todavía no. Algunas referencias, ¿vale? Solo para terminar nosotros. Venga, dudas, cuestiones, cosas con las que no estamos de acuerdo, discrepamos, o hacía frío antes, no sé si ahora también. No, por la temperatura. Ahora fa calor. Vinga, ja. Voldria sí que us presenteu, perquè vosaltres sabeu quins som jo, una mica, i si parleu per veu pròpia o si no, és que treballo, no cal dir una associació tal, però treballo amb jo, o tal, o m'han treballat, o... Vinga, va, ja. Jo volia fer una pregunta. El teu nom. Soc Andicana, soc social del CRAE. Vinga. Llavors, jo volia saber quina formació tenen els tècnics que fan el seguiment d'aquests xavals. Si són educadors, treballadors o quin tipus de formació tenen. Hi ha una barreja de tot. Però aquests, amb els que ells, els xavals que diuen, no, jo tengo vínculo, és amb els que referents. Mira, la figura, la de tècnic de medi obert o tècnica de medi obert. Aquí, no sé, bueno, tenim el Xema, que és tècnic, ja té tret de l'anonimat, i em podria ajudar més amb això, perquè no sé quina... Hi ha professional de tot tipus, hi ha professional de l'educació, hi ha professional de la pedagogia, de l'educació social, de la pedagogia, no sé si hi ha psicòlegs que fan funcions de tècnic, però no és tant la formació com no és tant el perfil professional o acadèmic, sinó com la funció que se t'assigna, que tens assignada, la de tècnic o tècnica de medi obert, i has de fer el seguiment del xaval. I has de fer el seguiment del xaval, però no hi ha una titulació que digui, no, és que és un educador. Vinga, més. No tinc una pregunta. Vinga, pregunta. Jo dic Eura. Com? Eura. Eura. Educadora social, serveis socials. Molt bé. Llavors, una miqueta, quan has fet les consideracions, això dels pares i els fills, al final, una miqueta, clar, jo en relació amb els pares veig missatges molt clars a què donar. Però en relació als menors, quines tècniques ells poden utilitzar per canviar una mica aquesta conducta? Si hi ha algun...
jo he dado algunes pistes i no explico tècnica, ni aquí ni enlloc, perquè la tècnica és una cosa molt precisa. Si tu fas això, aconsegueixes això. Tu treballes, ets educadora i ja saps que no. Nosaltres a vegades tenim l'ansietat de saber com fer funcionar això, no? Què he de fer, no? M'arriba el xaval aquí, jo faig aquesta metodologia que em vull aprendre què fas tu per fer aquest tal, passa per aquest procés, que a vegades per nosaltres és com, ens agradaria que fos com una caixa negra, no? Passa alguna cosa i surt així, tret aquests resultats. De la intervenció específica amb el xaval, jo he posat algunes línies. Hem d'afavorir espais de confiança, hem de descentralitzar, de plantejar la conducta violenta com a únic tema de treball. Hem d'afavorir, potser, les primeres sessions si hem d'aclarir això, bueno, en el teu cas no, perquè no és justícia, no? Però hem d'aclarir quin és el marc relacional. Això és una primera part, però per això no hi ha una tècnica. Jo arribo al xaval i faig una presentació. Hola, jo soc el Frank, tu ets Pepito, tu estàs aquí perquè m'han derivat aquest informe, tu has fet això, això, això és el que em diuen a mi. Tu estàs aquí perquè jo treballo un pis de ioga de xavals de justícia juvenil i has de tenir clar que això és un pis de justícia juvenil. No és un CRAE, no és un... no es... no es la fiesta de las pipas, les digo yo, ¿vale? No vienes aquí, me dan las claus d'un pis i són 4 i tal, no és un centre de tancat, internament, no està tot molt pautat. Primer fer un marc, no? Perquè el xaval també s'ubiqui, qui és tu. En el teu cas és servei social, has dit, val? No? Això és servei social, no? És important. No estàs aquí per obligació, entenc, estàs aquí perquè en vols, podria ser o no, potser perquè treballes amb la mare o el pare i la mare o el pare diu que tinc un problema amb el nano. Tu dius, treballaré amb el nano. L'ubiques també. El nano vol treballar amb mi? Vol veure's amb mi? Sí, perfecte. No. Tenim complicat. No? El marc. I arran d'això, si jo fos psicòleg, jo no puc dir que soc educador, no, jo soc psicòleg i farem teràpia. T'agradarà més o menys, per això la derivació treballava, no? Jo no soc el teu amic, el Marc. Arran d'això, afavorir espais de confiança. Vindrem a parlar, és veritat que estàs per això, i jo tinc ara, no sé, això va per moment, no? De la vida i també dels moments professionals. I ara estic molt ficat en el tema del desig. En el moment no, però ara sí. Quins són els desigs? També perquè treballo temes d'empoderament i temes d'afavorir processos d'autonomia dels joves. Quin és el teu desig? No? Tu què vols fer a la vida? Tu tens alguna cosa que dir-li al món? Això jo els dic, xaval. Quina? No la sabem. A vegades jo tampoc sé quina és la meva. Hi ha moments de la meva vida que jo no sé què fer. Jo no sé qui soc, jo no sé què he de fer, jo no sé què m'agrada. Ostres, això, si l'oferim això, que és l'espai de realització a ti que t'agrada, i veure com ho canalitzem. I evidentment això no es fa ni en una, ni en dues, ni en tres entrevistes. Això és un procés a llarg termini. Que jo entenc també el discurs una mica més administratiu o polític, no? Que és que fem 5 entrevistes i aconseguim... No, és que no ho sabem. No ho sabem. El que sí que ens hem de plantejar més enllà de la tècnica és quin és el nostre posicionament. Jo treballo des d'un model de dèficit, no? O treballo des d'un model de fortalesa. Jo tinc la meva opció. No? Jo crec que quan entra un jove per la porta, no entra un delinqüent, no entra un jove agressor, no, entra un jove, entra una persona. I a partir d'aquí aquest és un altre enfocament. I té les seves possibilitats, té les seves fortaleses, té les seves febleses, té les seves dificultats. I està aquí pel que sigui. No? Doncs, si partim d'un model de dèficit o d'un model de fortalesa. Dèficit, tot el que no fa, tot el que ha fet malament, totes les vegades que l'ha cagat aquest xaval, no? Que, mira, clar, si jo treballo amb això, com dic jo, és treballar amb misèria. I, bueno, ja no sé, em surt una mica d'això, Jo vull treballar amb potencialitats, sense oblidar, això està. Però no hi foc com aquí, no? Però tècnica, ja m'agradaria,
hi ha projectes, hi ha material. Mira, jo posaré ara alguna de las investigacions, que són investigacions, ja ens donen pistes també, material específic, bueno, n'hi ha de molt, hi ha un projecte per treballar Fortalesa, no està val. Això és penjable, us puc consultar tot això que deies ara de les fortaleses i tal. Que és penjable a una web, que es pugui... No, mira, el tema de la Fortalesa... No la copien aquí. Això, si voleu, ho envio, la conferència està gravada, que ja us quedeu més tranquils. Perquè es penjarà. Clar, tornar a sentir tot això no cal. Però sí, normalment farem un resum i ho passaré al Dixi. La lliga que vaig fer també fa un mes d'una, vaig passar un resum d'això, tal, o sigui, no voleu anotar ara, ho passaré també. Que n'hi ha molts també, jo he posat alguns. Sí, vull dir també que a banda de les investigacions hi ha una, mira, bueno, jo he posat aquesta d'Ibabe del 2011, hi ha una altra, que és del 2014, que és una tesi, que és d'Aroca, si busqueu també Aroca 2014, violència filioparental, que és el nom més comú, n'hi ha. I jo he posat un, crec, sí, he posat aquest llibre sobre padres víctimas, hijos maltratados, que no es modelo de investigación, es modelo libro y ayuda un poco más, a lo mejor es más ligero, ¿no? Se puede entender un poco mejor. ¿Quién es ligero? ¿Aquest ligero quién es? Ligero, padres víctimas, hijos maltratadores, Roberti, 2006. També us podeu ficar, que comencen a tenir algunas cosas, a la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental, y poso ahí la web, sí que no me sortia, la web, val? Per què? Perquè aquest és un tema ja prou important com comenci a veure, no? Hi ha diferents entitats, hi ha persones d'aquí a Catalunya que també participen, estan fent estan ara en un moment de difusió, ho fiqueu a la seva pàgina, veureu. Vinga. Jo treballo a serveis socials amb Wikipedia i a vegades ens ve famílies que no verbalitzen literalment el meu fill ens pega, però intueixes que hi ha molta agressió. I a vegades a tu no t'ho diuen perquè ets serveis socials i es pensen que els hi treballes el fill, que això no és així. Llavors, no sé fins a quin punt, com influenciar perquè denuncien, perquè entenc que si denuncien el fet, tenen aquesta mesura de justícia, ni que sigui la llibertat vigilada o sigui el que sigui, que no sé tampoc la llei amb què castiga, suposo que el que has dit tu, la llibertat vigilada, o internament també. O internament, i quina temporalitat té aquesta... Però com animaríem, que no és per animar les famílies, evidentment, que denunciïn, però... Espera. Vinga, aneu a respondre... Sí, perfecte. Vinga. Nosaltres treballem al programa Educant en Responsabilitat de Degària, que és un programa que fa un any i mig, més o menys, que està funcionant, i atén nens i nenes menors de 14 anys que han estat denunciats per un fet infractor, que no són responsables penalment, i llavors es dona una resposta, des de la protecció, des de l'Egària. Llavors, en referència al que diu ella, clar, és molt difícil per uns pares a vegades denunciar, però a vegades no és denunciar sinó informar perquè puguin rebre l'ajuda. O sigui, és diferent denunciar que informar o demanar ajut, no? I llavors, si és així, i hi ha una informació a la policia, llavors ens arriba al nostre equip. I des d'allà es dona una resposta. Es fa una valoració, una exploració, una entrevista inicial, i si el nen es treballa la conducta infractora. Si hi ha es veu que hi ha una possibilitat elevada de reiteració de la conducta infractora, es passa a l'equip d'educadors perquè facin aquest seguiment que farien a justícia juvenil al tècnic. Jo volia afegir una cosa
52. Sí, no és el mateix que amb tècnics de medi obert que estan a territoris, nosaltres els hem de fer venir aquí, si hem de fer un seguiment, i llavors això també és un hàndicap per poder fer un seguiment. Bueno, i tenim un territori, perquè són molt poquets, doncs és com un inici, no?, d'alguna manera, per atendre aquests nanos que han estat denunciats per... Llavors, el que sí que volem dir és que a nivell de tota Catalunya s'atenen algunes infraccions o alguns delictes, ¿vale? I la violència filioparental és un d'ells, o sigui que tots els casos de violència filioparental s'atenen. Com és la palla aquí? Perdona, la de Gaia, del programa Ostra... Sí, nosaltres estem a la Gaia. Menors de 14 sols. Menys de 14 Menors són de 14. imputables. Sí, perquè si no ja passen a justícia. Ah, menors de 14. perquè majors de 14 passen Clar, a és responsabilitat. Sí, No parlem des que són imputables, però sí responsables. I llavors iniciem per la part de la via de la protecció, que això són menors també, i treballem des de l'àmbit educatiu. molt d'acord amb tot el que has dit, de les tècniques i de treballar des de les coses que sé fer, el desig, no? I has comentat una cosa important de l'edat que has marcat de 14 a 14 16. perquè... Podem ratificar que el VIH de més petits, que has fet una menció de 10 en amunt i ens hem trobat la franja nostra, on està com el gruix, és els 13. Clar, perquè vosaltres treballeu amb els menors de 14, però això depèn, no? La xifra, els estudis, però ja comencen a haver estudis que parlen de 10, 15 com a inici, no? O sigui que no és... Responent a tu, mira, agafo una altra paraula i alguna més, però no, vale, ja. El que diuen ells, a mi ja me n'alegra saber que hi ha servei específic de Gaia i que es comença a treballar així. També hi ha serveis d'altres fundacions que treballen directament en família. Jo entenc, pot ser que el servei social és complicat per volum de casos. Vosaltres entenc que podeu fer una detecció, un acompanyament a la família, però entenc que hi ha també recursos especialitzats per treballar en família, no? O sigui, digo per aprofitar, potser no n'hi ha tant, però n'hi ha, val? Per treballar temes de competències parentals, per treballar acompanyament en família. El que dius és bàsicament constatar una realitat. Els pares, les mares tenen molta dificultat en denunciar, és greu denunciar el teu propi fill. Perquè què li estàs fent al teu fill? M'agrada, val? Però hi ha molt conflicte. Pares soles denuncies també a retarden, no? O sigui, clar, portem 2 anys amb això, però clar, no ho és, però ja hi ha algun moment que no puc més, no? Allà? Sí, bueno, soc Xema, treballo de medi obert, de justícia d'Unió, i només hi ha un cas sobre elles, clar. Una mica més alt, Xema? Una mica més alt, sí. Que denunciar el cas d'una denúncia de pares, per arribar a la denúncia hem d'entendre que abans, o sigui, el conflicte que es produeix a la família, com a fenomen, en teoria, hauria d'haver-hi mecanismes socials, comunitaris, inclús de la família extensa, que s'haurien de mobilitzar per resoldre aquest conflicte. El problema de la judicialització del conflicte, d'aquest i d'altres, que és un procés també, ens dona notícia de que altres institucions han afluixat. Tot l'aspecte comunitari, tot l'aspecte d'aïllament social, perquè la família extensa no està present o no hi ha vincles que ajudin. Ja no parlo ja de veïnatge ni d'altres. Quan arriba a la justícia, un problema que es dona dins d'una família és un indicador d'impotència social per mi. És un indicador de que si la darrera frontera, si necessitem de la justícia per resoldre un problema, que és un problema de convivència, que podem ajustar, que és un problema entre l'educació i podria haver algunes dificultats de psicopatologia o problemes psicològics, sigui de salut mental, sigui de temes educacionals, vol dir que les altres institucions que han estat en contacte amb la família i la part comunitària no han intervingut o no han funcionat i per tant el missatge que donen els pares al menor quan el denuncien també és un missatge d'impotència.
d'autòpsia i de recerca d'una aliança cap a l'autoritat i per tant el reconeixement de que no hi ha autoritat. I el problema que ens trobem al treball des de justícia és que partim a treballar d'una manera parcial, amb la parcialització. Som aliats dels pares que han denunciat el fill i han buscat el recurs i el recolzament de l'autoritat judicial perquè el que jo no puc fer ho farà vostè. L'experiència ens diu que on han fracassat els pares, els professionals, tenim poques possibilitats. Perquè, òbviament, si triomféssim, reconeixeria el menor que els pares són fracassats. Per tant, aquesta paradoxa és difícil de superar. Vull dir, estem abocats a una posició diguem-ne de falsa efectivitat. I a més, una altra cosa que vull identificar és que aquest menor que té aquests conflictes greus amb els pares, i si mirem amb una mirada que no sigui només l'etiquetament, sinó si mirem al menor com un menor adolescent que no té ni el recolzament dels pares perquè no els reconeix, ni té l'autoritat dels pares per protegir-se, ni té els valors dels pares per protegir-se, és un nano absolutament amb una solitud i una confusió, que a més, el fet de denunciar-lo li aporta un etiquetament com el chico malo, però el chico malo delinqüent, perquè a més, al judicialitzar-se i a passar per un tribunal, per un ritual d'un judici, per un fiscal, un jutge, i acabar amb una sentència. Per tant, del conflicte relacionat intern de la família anem a un santuari judicial on surt amb una etiqueta de delinqüent. Aquest trajecte itinerari té efectes sobre el menor. I a vegades molta de la feina que hem de fer des de justícia és desfer aquest camí per tornar el menor a ser un nano, un adolescent amb problemes dins d'una família amb problemes. Vull dir, a vegades molta de la feina és desfer aquest trajecte. Primer desfer la parcialitat i segon desfer la judicialització. Passo la paraula perquè fa un anar. Alguna? Aquí, sí. Jo treballo a serveis socials a la primera acollida, soc assistent social però també pedagoga, i tenim bastants casos de famílies que la primera demanda que fan és tenim un fill o un net que ha tornat a casa o que està encara a casa, que aquí hi ha problemes i on es presenta tot això, amenaces i coses d'aquestes, i ens demanen ajuda. Jo et demanaria, jo no sé els recursos que hi ha, on podria derivar-los, perquè la majoria es queden allà al mig, que no és ben bé de serveis socials, que la psicòloga no estem massa plens de coses, els educadors s'ocupen més d'altres coses, total, que no sé on derivar-los, i és l'única demanda que fan. I per altra banda, que tots estan al voltant, els que nosaltres veiem, jo sí que Sant Martí de Provençals, al voltant de 20 anys, és a dir, no estem parlant de menors, però sí que estem parlant de situacions on els que a vegades són els pares, però moltes vegades són pares amb problemàtiques socials molt greus, o inclús la meitat més o menys són avis. És a dir, que avis, que a més en situacions de dependència i tal, que és que ni els hi toca amb ells, però estan, és a dir, els hi ha sobrevingut a vegades el fill i el net a casa i es troben superats per la situació i no són capaços ni d'entrar perquè es posen agressius, és a dir, que han de fer de pares però és que no estan ni tenen la capacitat física ni psicològica de fer-ho, és a dir, molt més complicat que el que està. Per això deia, a la definició de violència filioparental, als pares o als adults que fan al seu lloc. Respecte al servei o dispositiu, no hi ha cap servei especialitzat en violència filioparental. S'ha de fer una recerca al territori. Què passa? Si estàs a Sant Martí, no? Hi ha un estudi de la Caixa, perquè està molt preocupada amb el pro-infància. Hi ha una part que és veritat, no? Amb el pro-infància han detectat que la zona de Sant Martí no hi ha moltes necessitats de família i on hi ha menys serveis d'atenció a família. Perquè on treballo estem a una taula, participant en una taula d'infància a veure què es detecta al territori i com, sobretot la Pau Verneda. Però no hi ha cap servei específic, s'hauria aquí i la darrera hi tanquem perquè si no... 5 minuts, em deien.
Sí. Bueno, yo soy Paco Romero, trabajo en la Fiscalía de Menores, tipo técnico, y básicamente una consideración así muy general, has explicado bastantes cosas, de nivel teórico, pero yo solo un par de reflexiones, es decir, la violencia filioparental es la última de las violencias que se dan en el ámbito familiar que se visibiliza, es decir, y es justamente una de las que más cuesta seguramente dar el paso de hacer público. Justo Roberto Pereira, uno de los últimos libros que tiene publicados que explica el trabajo que hacen en la Escuela Vasco Navarra de Terapia Familiar, se llama Entre el secreto y la vergüenza, ¿no? El título. Ahí explican el proceso que hacen de trabajo. Buena parte de ese trabajo es con medidas judiciales obligatorias, que por cierto, con un resultado excelente, una vez se evalúa el resultado posterior a la intervención. ¿Qué es la última violencia que se visibiliza de la que hay en el ámbito familiar? La violencia de género, hacia los mayores, hacia los hijos, hacía muchos años, unos cuantos años que se había visibilizado, que estaba recogida incluso también a la legislación, en la que no se aceptaba ningún tipo de violencia familiar, y esta es la última, y parece, y no hay ninguna duda, que cuesta mucho más dar el paso de visibilizarla, no ya desde el ámbito de la justicia, sino en el ámbito psicosocial, este tipo de violencia que la que podría ser con la pareja o en otras situaciones. Y esto es un factor que debemos tener extremadamente en cuenta. Y yo con algunos colegas de servicios sociales, cuando les llamas, te dicen, una madre me llama, me dice, tengo este conflicto en casa, y cuando se le va a dar hora te dice, no te dice su nombre, te cuelga el teléfono, ¿no? Las primeras veces. Y son situaciones que yo creo que no son nuevas en absoluto. Lo que pasa es que evidentemente no las teníamos registradas y ya, bueno, una cierta experiencia en la profesión. Yo cuando empecé y llegaba, pasando de más de 20 años, y llegaba un chico que había agredido a su madre, era excepcional que hubiera una denuncia de este tipo, antes del Código Penal del 95 era una falta y no había ninguna medida de internamiento ni de libertad vigilada ni de nada, porque realmente prácticamente no estaba ni penalizado. Y si viene la ley, nos guste o no nos guste, en cualquier caso, en las leyes en general no todo nos gusta, pero sí que viene aquello que no aceptamos a nivel social y que no aceptamos entre nuestras relaciones. Yo recordaba hace poco con unos alumnos que hablaba de ellos, que estaban haciendo el grado en criminología, que en el primer código penal que se regula la violencia en el ámbito familiar es el primer código penal que tenemos, que es de 1822, y seguramente los niveles de violencia que se han aceptado en la familia y que todos se aceptaba socialmente eran bastante altos. De hecho, en un artículo, el artículo no recuerdo, pero decía que los padres, los abuelos, los maestros podían corregir a los hijos, nietos, discípulos, etc. Y si los mataban tendrían una pena de prisión, pero si les daban una paliza, dice literal, que lo dejaba lisiado, tendría una pena máxima de 6 días. Quiere decir que le podía pegar lo suficiente, pero siempre y cuando no lo matara. El siguiente código penal que penaliza cualquier tipo de conducta violenta en el ámbito familiar y la violencia psicológica no es hasta el año 1995, o sea, 173 años. Es cuando no se acepta ningún tipo de violencia a nivel social. Quizá no estamos tan avanzados como nos gustaría, pero estamos avanzando un montón porque hay un montón de situaciones de violencia familiar que antes se daban, se quedaban ahí y se las comía el que le tocaba, y ahora afortunadamente no se dan. Y eso yo pienso que es una gran diferencia. El debate si es un tema jurídico o no, el debate serio yo creo que es que hay que hacer, hay que intervenir. Si es voluntariamente y se puede hacer antes, muchísimo mejor. Y seguramente, yo también trabajo en el ámbito de la justicia, cuantos menos lleguen mejor, francamente. Ahora, los que llegan a la justicia es porque han fallado un montón de cosas. Muchas la percepción que tienen las propias víctimas y victimarios de la violencia. Y seguramente esta charla y otras muchas cosas que pones ahí en esta transparencia, sin duda ayudarán a que se visibilice y, si es posible, en el ámbito social muchísimo. Sí, de hecho, ponías el caso, ¿no?, de la Escuela Vasco Navarra, que yo, cuando diga el Roberto Pereira, ¿no?, pero es que el estudio que había hecho la gente de Valencia, que era internamiento con un programa específico, también les había dado muy buenos resultados, ¿no? Y ahí el tema de la justicia, pueden haber fallado otros dispositivos, y no es idea de culpabilizar a nadie, en el fondo falla la sociedad. Fallamos nosotros como padres y madres, fallamos como adultos referentes, falla nuestra coordinación, fallan los servicios. Y si llega a justicia y por lo menos tenemos algún dispositivo que pueda paliar en alguna medida, algo como así. Última palabra por allí y cerramos. Solamente quería, responder a mi compañera, si no és el mateix arribar a justícia, perquè evidentment una denúncia
Molt bé, doncs... ¿Puedo añadir una cosa? Es que es un ejemplo muy concreto de que esta mañana, por ejemplo, en mi trabajo, yo también trabajo en la Fiscalía de Menores, ¿no? Y es la tercera vez que hablo con una madre para que había denunciado a su hija menor de edad y en el momento que recibí la citación, bueno, antes de recibir la citación, porque yo la llamé pensando que podía estar a partir del contenido de la denuncia grave, que podía estar en un centro de protección, ¿no? Como ha pasado en otras veces, ¿no? Que es determinante el momento de la denuncia que automáticamente pueden pasar cuando son hechos graves a un centro de protección, ¿no? La madre se negaba a venir a la entrevista porque su hija había cambiado y además, es más, quería retirar la denuncia, ¿no? Hoy ha sido la segunda llamada, porque claro, no es tan fácil retirar una denuncia, me he asesorado al respecto y vamos a ver qué pasa, ¿no? Quiero decir que es un ejemplo de los conflictos de denunciar, no denunciar, porque para los padres no es un paso. Es un paso muy importante, pone un cambio muy importante. Pero ¿cuál es la manera de generar un cambio? Total, pero aparte hay algo que nosotros, yo creo que esto nos ayuda a entenderlo cuando nosotros cerramos. Un padre o una madre está acostumbrado a ir al servicio social, no está acostumbrado a ir a poner a una denuncia y menos a un hijo. El entorno de la justicia es molt gran. Bé, tanquem aquí. Bona tarda i moltes gràcies.